Muy buenos días, nos encontramos aquí el día jueves 16 de agosto del 2018, un poquito más allá de las 11 de la mañana, mil disculpas porque por problemas técnicos no hemos podido estar como siempre a las 11. Estamos en la radio La Voz del Migrante en su programa Entre Dos Orillas, una mirada distinta a la migración. Nos acompañan el día de hoy en micrófonos pues nuestra querida amiga Giovanna Tipán, directora de Movilidad Humana de la Prefectura de Pichincha, y nuestra compañera Blanca Ortiz del Consejo Consultivo de Derechos de Movilidad Humana del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenos días, Giovanna. Este es el segundo intento, así que nos ha salido muy bien. Muchas gracias por este espacio y además que la voz desde aquí, desde la Prefectura de Pichincha, desde Ecuador, escuchen todos nuestros migrantes en todo el mundo. Muchísimas gracias por la invitación. Blanquita. Muchas gracias, mi querido Juanito, a la Voz del Migrante, un abrazo fraterno a todos nuestros migrantes a nivel del mundo, en el Distrito Metropolitano de Quito, en todo nuestro país, solidarizarnos porque somos migrantes. Nosotros somos migrantes en todas las circunstancias, internos, externos, que regresamos. Entonces así nos hemos ido reubicando como migrantes también en nuestra patria. Muy bien, pues igual un saludo a todos aquellos amigos, compatriotas que están en España, en Italia, en Estados Unidos, que nos escuchan, que nos miran el día de hoy en directo y bueno, en repetición. Nos mirarán en otros días, pero siempre están atentos a lo que se habla aquí, a lo que se dice. Obviamente nosotros hacemos el programa sin tratar de ofender a nadie, más bien preocupados por lo que está pasando en el país, que ya lo dijimos hace un año. Dijimos que el problema no solamente de los venezolanos, sino de todo el tema migratorio, iba a ser un problema muy grave en un tiempo, y el tiempo nos ha dado la razón. Hoy mismo, mejor dicho, la semana anterior, el Gobierno Nacional, por medio del Viceministerio de Movilidad Humana, hizo una declaratoria de emergencia en 3 provincias del país, en Pichincha, en Imbabura y en Carchi. El Oro, Carchi y Pichincha. A ver. Las 2 fronteras. Lo importante aquí de todo eso, antes de comenzar a hablar acerca del tema de la declaratoria esta de emergencia, es preguntarte, Giovanna, tú que estás tanto tiempo y que tienes el conocimiento de la movilidad humana en la provincia de Pichincha, ¿cómo has visto este proceso primero de los colombianos, haitianos, cubanos y ahora el de los venezolanos? ¿Nos puede hacer así un resumen pequeño para que la gente se ubique y ver cómo en la provincia se ha estado generando este problema, entre comillas, pero más bien es un tema humanitario que nos corresponde solucionar? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Ecuador siempre es un país con todas las condiciones migratorias, es un país expulsor de migrantes, es un país receptor de población y movilidad humana, es un país que acoge a población con necesidad de protección internacional, como ha sido el caso de la población colombiana en su mayoría, que son refugiados y solicitantes de refugio, víctimas de trata, de tráfico, o sea, tenemos todas las condiciones en el país, ¿no? Y efectivamente hemos tenido varios procesos, varios flujos migratorios importantes, como en los 99, 2000, 2001, 2002, de población colombiana. Después tuvimos ni de ninguna manera se compara al flujo de población haitiana desde el 2010, la población cubana y ahora mismo la población venezolana, pero hay características de cada uno, ¿no? La población colombiana desplazada por el conflicto armado en Colombia, que no se ha solucionado, no se ha resuelto con la firma del proceso de paz con las FARC, que es uno de los grupos que era uno de los grupos irregulares armados. En el caso de la población haitiana, por el terremoto, post-terremoto desde el 2010, tuvimos un flujo considerable de población haitiana, con la población cubana, que siempre hemos mantenido un flujo, pero desde que en el 2008 con la Constitución se eliminan los visados a todos los países, pues teníamos un flujo mayor del que teníamos históricamente, y la población venezolana últimamente es de 2015, 2016, que se ha incrementado 2017 y ahora mismo el 2018, pero las condiciones son diferentes.
porque ahora mismo lo que vemos de la población venezolana es población en condiciones muy precarias. Es una condición de mucha vulneración de derechos, vienen muy vulnerados esos derechos desde Venezuela y en ese tránsito que están haciendo ahora, porque casi todas las personas están llegando caminando, entonces tú imagínate lo que es hacer ese tránsito, ese recorrido desde Cúcuta, que suelen salir, y hacer todo Colombia, Ecuador y los que siguen su camino hacia el Perú, ¿no? Entonces las condiciones son diferentes y como tú bien mencionas, Juan Carlos, en todas las conversaciones que hemos tenido ya hace años hemos analizado este tema. Y esto no es de ahora, ¿no? Nosotros sí hemos creído que la declaratoria, la resolución, porque creo que es importante que también que nuestras migrantes puedan entender, esta no es una declaratoria como tal de emergencia, es una resolución emitida por el Viceministerio de Movilidad Humana, y más bien yo te invitaría, Juan Carlos, que a través de estos micrófonos se pudiera hacer un análisis jurídico constitucional de los alcances que tiene esta resolución. Nosotros los hemos analizado y creemos que nos quedamos todavía un poquito más, nos quedamos cortas con la resolución, porque no nos permite de todas maneras hacer la actuación que podríamos hacer con todas las instituciones. Pero ahí creo que ese es el reto desde estos micrófonos, poder hacer un análisis mucho más jurídico de lo que implica las resoluciones, cuáles son los alcances y lo que no se puede hacer con esta resolución. Pero creo que hay un escenario, y es un escenario donde ahora mismo estamos viendo que hay mucha población, ¿no? Yo no sé si tú has pasado por el intercambiador de Carcelén. Sí, el intercambiador, y Blanca ahora mismo que hablábamos, ya se ha desbordado y lastimosamente en el momento en que empezaron a surgir ya todas las problemáticas en torno a la población, porque tú tienes problemas de salud, hay problemas de desnutrición, hay varios problemas que ha desencadenado la migración, este desplazamiento forzado de población venezolana, debíamos actuar, ¿no? Lastimosamente no se hizo a tiempo, pero creo que también es importante que puedan conocer que lo que estamos viviendo ahora no es el punto más crítico. Nosotros consideramos, de todo el histórico que hemos visto y de la atención que hacemos directa en la Oficina de Movilidad Humana de la Prefectura, vemos que estamos como, no sé si iniciando, pero creo que estamos un poquito más arriba del inicio, donde va a recrudecerse, por supuesto, todas las condiciones, porque la gente sigue saliendo, y habría que preguntarse si el Ecuador, si como país tenemos todas las capacidades extendidas para poder acoger a toda esta cantidad. Yo difiero como nadie con las palabras del viceministro, del ministro del Interior, porque uno no puede minimizar las cifras, porque él dice solo el 15 o solo el 20% se queda aquí en Ecuador. Juan Carlos, Blanca, en este año casi 500,000 personas han pasado. Calculemos cuál es solo el 20%. Estamos hablando de 100,000 personas de este año. Súmale los de los años anteriores, hay un saldo, solo el dato oficial, no hay un saldo migratorio importante. Pero nosotros sabemos, y quienes trabajamos, Juan Carlos, Blanca, en el tema migratorio, sabemos que las cifras oficiales simplemente nos muestran una realidad nada más, porque hay una realidad, a esa hay que sumarle unos números bastante importantes. Sí, un poco para cortarte, dice el ministro Mauro Toscanini que 4.200 personas por día ingresan al país, y el 15%, corroborando lo que tú dices, el 15% se quedan aquí. Pero esas 4.200 personas diarias que transitan, ¿cuánto tiempo se demoran primero en estar aquí en el país? ¿Y qué es lo que les pasa? ¿Cuán vulnerables están? Y los que sabemos, los que están registrados. Estos son datos oficiales. Obviamente, estos son unos datos de la gente que ellos miran y que anotan. Hacen control migratorio, ¿no? Que pasan por... Sí, pero hay mucha gente que no hace control migratorio. Que no hace ese control, que no tiene ni documentos para hacer ese control. Obviamente. ¿Cómo ves tú este tema desde el Consejo Consultivo de Derechos, Blanquita? No sé si ya la idea de la semana anterior que te decía, activemos el Consejo Consultivo de Derechos de Movilidad Humana, porque este es un momento importante. Así es. Aquí en la ciudad de Quito, por dos cosas. El primero, no sé si se harán trabajando en coordinación el Gobierno Nacional, la provincia de Pichincha y el Distrito Metropolitano de Quito, y si están trabajando en coordinación, ¿cuál es la hoja de ruta que están utilizando?
Blanquita, por favor. Yo, en primer lugar, además de agradecerte, querido compañero, yo me gustaría solidarizarme ahora mismo con las familias de las 23 víctimas, de las 23 personas que fallecieron, Pifo Papayacta, que realmente también en su mayoría son migrantes, creo que excepto los ecuatorianos que estaban viniendo de viaje, pero los dos niños que fallecieron, pero las demás personas son mayormente colombianos y venezolanos, y muchos de ellos en este transporte que se está mirando en este momento con falencias ilegalmente, que transitaba con estas personas. Entonces, bueno, no voy a profundizar, sino simplemente a solidarizarme con sus familias. Debe ser muy duro, porque nosotros vivimos la migración en carne propia. Sabíamos cuántos ecuatorianos cruzamos las fronteras a nivel latinoamericano hasta llegar a Estados Unidos, y cuántos se quedaron en la... Mira, ahora mismo estamos viendo, perdón que te corte, imágenes de los medios de comunicación en el cual hablan del tema de cómo está la situación de los venezolanos. Así es, hablarte desde el Consejo Consultivo que estamos empezando, y decirles a Joana y también es a trabajar en conjunto. Lo que nosotros adolecemos quizás como aquí en Movilidad Humana, que le hemos dado un tinte tan bajo, tan poquita cosa, el tema migratorio a todo nivel. Porque yo voy a reuniones a todo nivel, político, políticas, culturales, a todo nivel. Sí, somos migrantes, los que salieron y los que trajeron dinero, muy poco se habla de este tema. ¿Será el poco conocimiento que tienen al nivel migratorio, al tema movilidad humana, o tenemos miedo de topar esos temas? Yo pienso que en este momento tenemos que hacer acciones mucho más fuertes, y yo se hago un llamado al gobierno central y a los gobiernos descentralizados en tema de movilidad humana, que ya tenemos que ponernos las pilas y reunirnos con los cancilleres a nivel latinoamericano y llevar una solución a alto nivel, porque este problema de Venezuela no es solo de Venezuela. Es un problema que nos ha dañado a América Latina, y no es porque sea xenofóbica en pensar que tantos están llegando o el número de personas que están llegando, porque el número en este momento oficial que habla el ministro de Control no es verdad, porque sabemos y conocemos muy de cerca que hay muchos que no tienen documentos y entran a escondidas y por otros lados, entran por el oriente, y esto es el transporte que vienen desde el oriente, muchos de ellos no hacen control migratorio. Entonces no es realmente eso, hay cosas mucho más duras que en este momento lo estamos viviendo, lo estamos viendo, porque el venezolano que necesita apoyo, que necesita dinero para seguir su tránsito, no lo tiene, se le agotó los recursos, y en ese momento se está quedando donde más puede. Y pueden en este tema precario que están viviendo al frente y a los ojos de todos los quiteños que miramos, y los que no somos quiteños lo miramos lo desesperado que se están con carpas, y es algo muy feo para nosotros, algo muy feo, muy doloroso, porque conocemos el tema migratorio. Por supuesto, por supuesto. A ver, un poco para ponernos en situación, la prefectura de Pichincha tiene una unidad de movilidad humana que ha estado trabajando muy bien, tal vez no con todos los recursos necesarios, hay que decirlo, pero que ha hecho un trabajo de registro y un trabajo también de asesoramiento, de acompañamiento, y la directora Giovanna Tipán ha tomado el reto, ¿no? Y me parece que desde la prefectura han hecho lo mejor, eligiéndote a ti, Giovanna, para dirigir esta unidad. La pregunta que yo le hacía a Blanquita y que tal vez no me comprendió, ¿están ustedes trabajando en coordinación entre el gobierno nacional, lo que es el Viceministerio de Movilidad Humana, el Distrito Metropolitano de Quito y la prefectura? Porque te comento que en el Distrito Metropolitano de Quito no existe una unidad de movilidad humana, existen unas 40 casas Somos, que con dar cursos de manualidades, cursos de esos, que está bien, ¿no? Pero que no es el tema de movilidad humana, que el tema de movilidad humana es más profundo. Y en el gobierno central pues existe lo que es el Viceministerio de Movilidad Humana, en donde solamente es para pasaportes, para documentación. Y
de vez en cuando dan algunos cursos con universidades, pero que más se lleva el tema para la academia y para los funcionarios, o para la gente que trabajamos en el tema de movilidad humana, pero en realidad hasta ahora no veo que solucione o que haya una hoja de ruta. Coméntanos tú que estás más al tanto de eso. Bueno, hacemos una coordinación, efectivamente, para nosotros hay una claridad, y es que hay una política nacional cuya rectoría es del Viceministerio de Movilidad Humana, y lo único que nosotras hemos hecho desde la prefectura es esa política nacional llevarla al territorio, ¿no? En este caso a la provincia de Pichincha. Coordinamos con el municipio de Quito, con la Secretaría de Inclusión Social, hacemos una buena coordinación. Ahora mismo, por ejemplo, desde que se declaró desde que salió la resolución y que el municipio de Quito está liderando desde Quito la crisis, es más, declaró crisis humanitaria aquí en Quito, basado en la declaratoria. Hemos estado permanentemente desde el día viernes, sábado, domingo, lunes, martes y hasta que termina la emergencia. Hemos apoyado, aunado esfuerzos en torno al liderazgo del municipio con todos los servicios que tenemos. Lo que sí, y gracias por mencionarlo, Juan Carlos, la prefectura de Pichincha lleva casi 5 años trabajando en este tema, con muchas falencias, con errores, con aciertos. Hemos ido, además, al ser un tema tan dinámico, hemos ido aprendiendo también en el camino, pero siempre pensando en que es necesario dar servicios a la población. ¿Qué es lo que tú mencionas? No basta con darle un curso de capacitación, con hacer una feria, hay que tener servicios que además estén adaptados a la población. Yo les pregunto, tanto Blanca como Juan Carlos, ¿qué pasa con servicios específicos para nuestra población retornada? ¿Dónde están? No son un ecuatoriano más, o sea, son ecuatorianos, son como siempre nos han dicho, no son, pero ¿qué pasa? Porque las condiciones en las que llegan o en las que llegaron no son las mismas que mis condiciones. Por lo tanto, hay que tener servicios, por eso es que creamos esta unidad, porque hay que tener servicios especializados, específicos para cada una de las condiciones migratorias, ¿no? Nosotros sí, y reiterar que tenemos una coordinación estrecha con todas las instancias del Estado. Creo que nos falta también en algunos momentos tener mejores, comunicación bastante más fluida, porque en la atención que nosotros hacemos al día dentro de la unidad, ahora mismo estamos llegando a cifras nunca vistas jamás en nuestro servicio, de más de 100 personas. Y casi todas, el 50%, 50-55% demanda salud. Claro. Vienen a nuestros propios servicios de centro de salud, a Misión Pichincha, es decir, que aquí si tenemos esas cifras, y fíjense que de toda la población que llega, el servicio que más se demanda es salud, quiere decir que hay otro actor del Estado, que es el garante de derechos, que no lo está cumpliendo. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los migrantes deberían estar asistiendo a los centros de salud, que para eso están, no tanto los centros de salud aquí en la ciudad de Quito, como los que están en las zonas rurales. Y si no están asistiendo, ver las razones por las que no pueden asistir. Si no pueden, si desconocen, aquí falta una guía. Una guía que yo sé que la provincia de Pichincha no la puede abastecer. Una guía, como por ejemplo en Madrid nosotros sacamos una guía del migrante. Esa guía era un documento que a la gente que llegaba se le entregaba para que sepa qué servicios había, dónde estaban los centros de salud, dónde estaban las unidades de atención al migrante, dónde estaban los servicios de consulta jurídica gratuita. No sé si ustedes conocen aquí consulta jurídica gratuita para migrantes específicamente. No, pero de eso se está proponiendo en Cancillería. Yo pienso que anteriormente no se hizo absolutamente nada desde el gobierno central. La verdad, hay una deuda bastante grande porque no se le puede tapar eso. Desde la sociedad civil quisimos tener la participación con Cancillería y trabajar y decir qué es lo que necesitamos, sobre todo para nuestros ecuatorianos retornados, porque no es simplemente el ecuatoriano retornado, trae a su familia, trae a sus hijos, que eso implica en tener educación. No existe ni siquiera una tabla de calificación para los hijos de los retornados, de los migrantes. Se le toma una copia de la calificación de España y eso se lo hace a los chicos, a los estudiantes, de lo cual muchas veces se le perjudica la calificación a esos jóvenes que vienen de otro país. En el tema educativo, nosotros mismos regresamos con 40 años, 50 años de lo que hemos trabajado, muchos años en otros países. ¿Qué tenemos? No hemos tenido absolutamente
absolutamente nada para nosotros. Creo que es una deuda desde el gobierno central. En este momento el viceministerio nos ha puesto oídos y quiere trabajar con nosotros. Este es el caso que mañana vamos a tener una reunión grande con los migrantes retornados y se pueda tener un vocero desde la sociedad civil y trabajar en todas estas necesidades. Pero sí debemos ser unidos todos en un tema migratorio, el tema de movilidad humana, que es un tema bastante profundo, amplio, y no solo los migrantes, sino las familias que conlleva, que quedan y que regresan consigo. Sí, bueno, no nos desviemos mucho, yo creo que te invitaremos otro día para hablar de migrantes retornados. Encantada. Yo creo que es un tema muy extenso para toparle ahora. Sí me gustaría que nos centremos en la declaratoria de emergencia. ¿El Viceministerio de Movilidad Humana tiene competencia para hacer la declaratoria de emergencia o no? A ver, yo no soy abogada, tú sabes, Juan Carlos, pero de lo que yo he revisado, las emergencias como tales las declara, es un decreto ejecutivo. Y entiendo, y ayer que estuve consultando con otros abogados, podría ser hasta la Secretaría de Riesgos que tiene la competencia de emergencia, pero esta no es una emergencia como la que tuvimos desafortunadamente, lastimosamente, en abril del 2016, sino que este es un tipo de emergencia diferente. Tiene que ver, como el Ministerio y la Cancillería lo ha llamado, yo no estoy muy de acuerdo con el término flujos inusuales, porque yo quisiera preguntarle qué es lo usual. Claro. 1000 gente, 100, 300, 20,000, no sé qué es usual y por qué le llamamos inusual. Entonces creo que ahí, yo de lo que he consultado, en la misma ley de movilidad humana, tú vas a ver las competencias que tiene el viceministerio, y si mal no me equivoco, voy a revisar ahora mismo, no tiene como la competencia de declarar, ¿no? Yo no sé, ahí hay una base legal que es bastante contundente, la que respalda la resolución, pero bueno, eso tendríamos, como te digo, creo que es importante que hay que hacer un análisis jurídico, sobre todo para las instituciones que ya estamos, que estamos involucradas, ¿no? El alcance, cuáles serían las ventajas, las desventajas de tener una resolución desde el Viceministerio de Movilidad Humana y que no tenga, y que esta declaratoria no sea desde el Ejecutivo, ¿no? O sea, desde el Ejecutivo quiere decir desde la Presidencia como suelen ser, ¿no? Claro, ahí hay que hacer un análisis bastante más profundo, porque se asume, la misma resolución establece que eso nos permitiría mover recursos, sacar fondos de emergencia. Es más, la resolución dice que se publique en el portal de compras públicas, para que nos permita facilitar, mover los recursos, no sacar recursos de emergencia. De lo que nosotros hemos visto, no pensamos que ese sea el mecanismo, ¿no? De lo que hemos analizado dentro de la prefectura. Pero tú sabes cómo suele ser con los abogados, dicen, no, 2 abogados, 3 criterios, y yo creo que más criterios. Vaquita, la ley de movilidad humana prevé estos casos, el reglamento prevé que haya estos flujos grandes, inusuales, como dice el ministro. Y yo comparto con lo inusual, ¿cómo es? Inusual, porque realmente la movilidad se va a depender de acuerdo a las situaciones, ¿no es cierto? Pero claro que la ley de movilidad humana esto abarca, prevé esto de tener alguna solución a esa ley, dice. Realmente no hacer esto cuando hay una cantidad de... Realmente no, usted sabe, usted y yo sabemos que la ley de movilidad humana está tan mal hecha que esto no especifica qué tenemos que hacer. Pero yo coincido con Joana, coincido contigo, que sí, desde el Ejecutivo, desde el presidente tenía que pronunciarse y decir hacer esta declaratoria, porque realmente él es el Ejecutivo, él es nuestro presidente y él tenía que hacer esto, porque con eso conlleva en manejar todos los recursos, tanto central como descentralizado, que se tiene que manejar para que se pueda llevar esta situación de emergencia, y realmente como lo que es emergencia, porque simplemente decir yo declaro emergente pero no tengo recursos con qué hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le vamos a dar una solución en estos casos? Sí, esa es la pregunta, Joana. ¿Cómo lo están haciendo? Porque verdad que va a durar 30 días la declaratoria de emergencia. Y sabemos que eso no dura 30 días. Obviamente, no va a durar, eso ya va para... Fíjate, justo estoy abriendo la ley. Pero ahora mismo, sí. ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que ha hecho, sobre la base de la resolución, el municipio de Quito activó el COE metropolitano.
y lo que han determinado es que este COE es un COE, no es como el COE de las emergencias como las conocemos, sino es un COE social, por ser un tema de movilidad humana. Y ya nos hemos activado desde el día viernes, se levantó información en el espacio del intercambiador y en este espacio que se aperturó desde Sociedad Civil de Población Venezolana en la 10 de agosto. ¿No? ¿Información se refiere a dar información a los No, migrantes, levantar o información. Hicimos como una especie de censo, Exacto, porque es importante saber cuántas personas estaban, qué condiciones tenían para poder ser trasladadas a los centros temporales de tránsito que habilitó el municipio de Quito. Hasta el momento habilitados 5 centros. Entonces levantamos la información, ya hicimos un tamizaje, cotejamiento de la información, pero es muy difícil porque todas las personas en este momento fueron 311 hasta el viernes en la noche, pero es muy difícil porque las condiciones, todas las personas tienen doble vulnerabilidad. Entonces se logró trasladar a un grupo de personas que tienen doble o triple vulnerabilidad, se llevaron a los centros temporales de tránsito, a los 5, y a otro grupo de personas se llevaron al albergue San Juan de Dios. Pero como hemos visto, el espacio en el intercambiador sigue. Claro. Sigue y no sabemos si va a seguir, porque la gente sigue llegando. Todos los días hay un continuo flujo de población y no todas, yo creo que sí es importante también porque puedan conocer, no todas o no el 80% en palabras del ministro del Interior se van. Más bien el porcentaje, y además de lo que nosotras vemos en la oficina, más bien hay un número mucho mayor de ese 20% que se queda. Porque nosotros tenemos no sé si ventaja, ahí dejo yo para que cada uno lo pueda interpretar, pero al tener una economía dolarizada, no es lo mismo que en Perú, como que tienen soles. Tener una moneda fuerte como el dólar hace que sea mucho más atrayente para que la población se pueda quedar. Y les cuento, hay población que viene a nuestra oficina que, ¿saben cuánto mandan de remesas? $2. $2 de remesas. $2, $5, máximo $30. Pues que el salario mínimo vital ahora mismo está un poco menos de $2, un poco menos de $2. Es el salario mínimo vital de Venezuela. Entonces estamos, ya te digo, que nos cuentan, ¿no? Y quienes hemos sido migrantes, imagínense remesas de $20, de $30 como mucho, nos sorprende. Entonces ahí hay unas realidades que hay que tamizar, ¿no? Entonces, por eso les digo, toda la población que llegó y que está ahora mismo en los CTTs, en los centros temporales de tránsito, es población con unas condiciones muy vulnerables, mujeres embarazadas con niños solas, hombres solos con hijos, personas con discapacidad, adultos mayores. Entonces, por eso es que desde el municipio se ha establecido que no pueden estar, o sea, tienes que, con cada una de las personas que está en estos centros, hay que trabajar de manera particular. Pero hay que tomar en cuenta que la población que se está quedando es una población considerable. Lo que también vemos dentro de la misma oficina, porque vienen, se despiden, que se van a Perú, 2 semanas después vuelven a la oficina, ¿no? Y ellos nos dicen, aquí, por ejemplo, podemos hacer $1 y sabemos lo que significa $1 en Venezuela. Es más fácil hacer $1 aquí que 3 soles, que el equivalente en Perú. Además, lo que nos dicen miren, es que las condiciones son diferentes. Perú, además, es un país enorme, a pesar de que casi toda la población se está concentrando en Lima. Últimamente ya no, porque se distribuyen por las otras provincias, por las otras ciudades, pero la gente sabe que el tener una moneda fuerte hace que sea un factor atrayente. Y no es lo mismo cuando uno manda remesas, no es lo mismo mandar remesas de soles a bolívares que de dólares a bolívares. Entonces tenemos una moneda que hace, como les digo, yo quiero reiterar, que sea más atrayente. Antes de que sea la pregunta, a ver, esta declaratoria de emergencia ha podido movilizar brigadas médicas a los espacios donde están los migrantes venezolanos. Sí. Por un lado. Por otro lado, tienen solo 5 días para estar en el albergue, según la declaración que hizo el César Mantilla, que es secretario de Inclusión Social. Dijo que solo pueden estar 5 días y que también el gobierno iba a mandar buses para trasladarlos a la frontera con el Perú. O sea, en teoría,
En teoría parecería positivo el tema, pero no estamos solucionando nada, más bien nos estamos quitando el problema de encima y mandándolo al Perú. Sí, en eso nosotros hemos ido y el prefecto el día lunes en una declaración de prensa lo dijo claramente, ¿no? Tú no puedes poner los buses desde Rumichaca para llevarlos a Huaquillas, porque, y yo les digo, y varios no coinciden conmigo, pero eso es tráfico de migrantes, legal, ¿no es cierto? Es tráfico legal, porque hay tráfico legal y el tráfico ilegal, entonces es un tráfico de migrantes. Entonces, yo creo que es muy delicado y eso hay que trabajarlo muy bien. Se ha hablado de corredor humanitario, que el prefecto Baroja lo ha reiterado a profundidad, siempre y cuando, dice él, siempre y cuando uno tenga que negociar con el par, o sea, la Cancillería ecuatoriana tiene que negociar con el mar, problemas diplomáticos, con su par peruano, porque obvio, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Yo me quiero, entre comillas, deshacerme del problema, pongo los buses, los llevo y ya cruza mi frontera y conmigo no es. Entonces es un lavado de manos que creo que no es, que no estamos en ese escenario. Entonces nosotros siempre hemos reiterado, creo que hay que tener mucho cuidado con la información que se maneja, con los términos que manejamos, porque yo he visto ya también en la prensa, ¿no? Y tú bien lo mencionas, Juan Carlos, Blanca, que hablan de que este corredor, más bien estos buses, esta movilización va a ser pagada por los organismos de Naciones Unidas, y eso es sumamente delicado, ¿no? Yo he hablado con los colegas y eso es sumamente delicado porque uno no puede dar esas afirmaciones y si la tuviéramos, no la podemos dar. O sea, hay que manejar con mucho cuidado. Sabemos también cómo se manejan los medios, que necesitamos información. Yo soy periodista de oficio primario, entonces necesitamos la información y necesitamos tener, mientras más pongamos estas luces en los medios de comunicación, más va a ser atrayente la noticia, pero entonces hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, se hablaba de 5 días, pero lo que no salió en los medios es que César lo que mencionó fue que de entrada son 5 días, pero se va a analizar cada uno de los casos de las personas que están en el albergue. Les cuento, como para que puedan conocer, tenemos el caso, y atención médica, todos en los 5 CTTs y en el albergue San Juan de Dios hemos estado repartidas el Ministerio de Salud, Misión Pichincha, que son nuestros centros de salud, nuestras unidades móviles, y Cruz Roja Ecuatoriana. Hemos hecho atención, ahora mismo tenemos toda la atención que estamos haciendo en el albergue San Juan, que tuvimos que extender la atención a todas las personas que están en el San Juan de Dios. Nosotros no podemos llegar con una unidad móvil desde la prefectura de Pichincha a decir solo voy a atender a los venezolanos. Hemos hecho a todo, ahora mismo estamos en la jornada de salud para todas las personas que están en el albergue. Blanquita, sí, yo quería, antes que se me vaya, ¿no? El prefecto me llamó mucho la atención y me preocupó bastante. El prefecto hizo unas declaraciones que había trata dentro de estos lugares que estaban al frente, a los exteriores del terminal terrestre del norte, en Carcelén, y que también se encontró tomando cerveza o drogándose, o el tema de microtráfico, y eso para nosotros también es preocupante. ¿Cómo están manejando ese tema? Bueno, más bien nosotros nos hemos acogido, el prefecto Baroja se ha acogido a las declaraciones del municipio, ¿no? Porque, como les comento, sí, es el municipio quien está liderando esta iniciativa, la gestión con todas las otras instituciones del manejo de los albergues, perdón, del manejo de los centros temporales. Sí, ha habido sospechas que las están confirmando el ente competente, ¿no? Y cuando sea necesario, ahí serán las autoridades que competen que tomen cartas en el asunto. Sí, bueno, la realidad del tema migratorio de los venezolanos es preocupante. O sea, no solamente es un tema humanitario con ellos, el hecho de que vienen algunos enfermos, están doblemente vulnerables, y hay una corriente, no de xenofobia, porque yo no quiero todavía topar ese tema porque es muy duro, pero más bien de rechazo, no a la llegada de los venezolanos, sino al conflicto que se está armando en el trabajo. Y yo siempre les he dicho, miren, no es el problema del migrante, es el problema del mal empresario que quiere ahorrarse un poco de dólares. Y además, sobre el mal empresario, ¿quién está, Juan Carlos? ¿Quién controla al buen o mal empresario? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no está haciendo ese control que debe hacerlo, y sobre todo garantizar los derechos del trabajador de cualquier nacionalidad.
Porque ¿qué es lo que hace el empresario? Contrata a una persona de otro país para no pagarle la seguridad social, porque no tiene papeles, para pagarle lo que ellos quieren. El día de ayer me llamó una amiga que trabaja de lunes a sábado en la tarde cuidando niños, le pagan $200, no está asegurada porque no tiene documentación, no tiene nada. Y dice, está desesperada. Le digo, por lo menos tú tienes trabajo ahora, porque hay muchos que no, que están en la calle. Y el Ministerio de Trabajo, al menos no se ve, no se visibiliza el trabajo de control a estos centros. Y es fácil irme en todo lo que es la calle 10 de agosto. Inclusive todo lo que es la Mariscal, hay muchos migrantes trabajando ahí en condiciones no normales. O sea, normales quiere decir con seguridad social y con el salario mínimo vital. Entonces, eso por un lado. ¿Tú crees que los 30 días va a ser suficiente? No, porque quienes estamos trabajando, las migraciones son súper dinámicas, ¿no? En 30 días no va a parar la migración, obviamente. No, o sea, porque peor tú digas, que cada migrante es un caso diferente. Porque tú digas, la declaratoria es hasta el 31 de agosto, la gente va a dejar de llegar. No. O sea, esto, y como les comento, de lo que nosotras vemos y hemos hecho análisis también con algunas otras instituciones, sabemos que estamos un eslabón más arriba del empezar, ¿no? Porque vemos cómo toda la población está saliendo por rumores que también surgieron en torno a la posesión del presidente Iván Duque de que iba a cerrar fronteras, y a eso le sumas lo que ya sabíamos meses atrás, que debíamos estar preparados y preparadas, es que al momento en que terminaran las clases en Venezuela iba a haber un desplazamiento masivo. O sea, Juan Carlos y Blanca, ya sabíamos. No se agudizó por los rumores que surgieron en torno a la presidencia de Iván Duque, ¿no? Pero ya sabíamos, toda la población que viene a la oficina nos contaba, nos decía, miren, ya mi familia, mi primo, mi hermana, mi vecino, mi tío, mi otra tía, estamos esperando a que terminen las clases para empezar el proceso migratorio, el proyecto migratorio. Por lo tanto, sabíamos eso. Nunca estábamos preparados. Sabíamos. Coméntame el tema del conflicto que está existiendo entre residentes, entre ecuatorianos y venezolanos y colombianos, que se ha agudizado más con los venezolanos, obviamente, por la cantidad de venezolanos que hay ahora en la ciudad de Quito y en Pichincha. ¿Te han llegado conflictos a ti? ¿Te han dicho, mire, es que ven el bus, nos peleamos y me gritaron, lárgate del país? Sí. Eso es lo que existe, ¿no? Pero sí. Coméntanos algo de eso. Sí, es más, yo te cuento, Juan Carlos, te cuento, Blanca, que frente a nuestra oficina nos pintan muchos grafitis. ¿Ah, sí? Sí, tenemos llena la calle de grafitis en contra de los venezolanos. No puedo decirlo por estos micrófonos, entenderán y creo que pueden saber lo que nos han puesto frente a nuestra oficina, ¿no? Es sumamente doloroso porque yo creo, y quienes hemos emprendido un proceso migratorio, sabemos perfectamente lo que es ser migrante, lo duro que es estar en un país que no es el tuyo, con una cultura que no es la tuya, que tienes que adaptarte. Por ejemplo, en Madrid, ¿cómo coges el metro? ¿Cómo puedes pedir, cómo vas al supermercado? Que ahí, claro, las filas son diferentes, nuestra fisonomía nos delata. Te subes al metro y hay gente que te mira mal porque eres sudaca. Entonces creo que hay condiciones y yo creo que hay que evitar eso al máximo, porque uno tiene que mirarse en el espejo, ¿no? Somos un pueblo migrante, y solo quienes creo hemos vivido ese proceso migratorio y sabemos lo duro que es estar en otro territorio que no es el nuestro, que te discriminen, que te vean mal por la calle, que si entras a un lugar te miren de diferente manera, porque obviamente nuestra fisonomía nos delata y es evidente que no somos de ahí, y si hablamos más, o sea, imagínate en España, si hablamos, obvio, saben que no somos de España. Entonces creo que hay que trabajar en procesos de acogida, en convivencia pacífica intercultural, en hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Sentarnos, hablar, conocernos. ¿Cuál es el aporte que tú haces? Pero ¿no? Tu unidad no se abastece. No, de ninguna manera. Yo creo que sí ha faltado bastante, y que me disculpen los del Distrito Metropolitano de Quito, ha faltado mucho de la gente que trabaja en inclusión. Y no es porque les quiera tirar piedras, más bien es por decirles que como llevan inclusión, no es la manera.
Yo creo que a ellos les ha faltado mucho ver en el espejo de lo que es España, porque España tiene una red de servicios para los migrantes. A través de los ayuntamientos, ¿no? Que a través de los ayuntamientos, a través de las ONGs, a través del gobierno central, a través de la comunidad, porque hay servicios para migrantes en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, ONGs que trabajan en las distintas ciudades, y esa red de servicios hace que no se solucione completamente el problema, pero sí sea más llevadero. Aquí no ha habido eso, y que me perdonen, digo, los del Distrito Metropolitano de Quito, pero les ha faltado. Han sido afortunados. Esperemos que el próximo alcalde tome bien en serio el tema de la movilidad aquí, y el próximo prefecto continúe con el trabajo de movilidad humana, y lo haga con más recursos, porque esto va a seguir creciendo. Yo quería... Verá, para que no se vaya el tema, porque... el tema de la xenofobia, bueno, no nos contaste los casos, más bien de los grafitis, me parece bien bonito. Casos cuando vienen, y hemos hecho varias, no denuncias, hemos ayudado a poner denuncias en el Ministerio de Trabajo, porque obviamente ha habido una serie de relaciones de explotación. Por ejemplo, una vela venta ambulante, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben cuánto gana una persona que vende helados? Gana 5 centavos por helado. Por helado. Les pregunto, para hacer $5, ¿cuántos helados tiene que vender? O sea, casi 100 helados. Como para decía vender. Un compañero Manavita, muchísimo. Imagínate, ¿sabes lo que implica eso? Porque además ustedes han visto, tienes que estar desde muy temprano en la mañana hasta en la tarde, de noche, con lluvia, con sol, que estaban trabajando en servicios y sin poder sentarte en 10 horas. Sentarte. Claro. Y sentarte implica que no puedes ni siquiera ir al baño, no puedes comer porque tienes que estar parada todo el tiempo. Entonces hemos hecho varias denuncias y estamos hablando no solo desde los servicios o desde la venta ambulante. La venta ambulante tiene otras características especiales porque la mayor parte de personas no cuenta con permisos municipales. Y nuestros colegas que trabajamos muy de la mano con el municipio nos dicen es que no podemos, tenemos muchos permisos por aprobar y siguen, o sea, la gente sigue. Y la competencia con los ecuatorianos mismos que hacen venta ambulante, porque a ver, yo asesoro organizaciones sociales, dentro de esas asesoro unas 2 de vendedores ambulantes. No les doy el nombre por obvias razones, pero ellos me dicen: oye, pero los venezolanos nos han quitado el trabajo, porque claro, ven un venezolano, según ellos, no digo que sea cierto, y la policía no les dice nada, pero ven ecuatorianos vendiendo. Yo podría decirte más bien que es el contrario. Es la imagen que porque yo lo he vivido en el Parque Elegido, que es mi parque, porque está a una cuadra de la oficina, y te puedo decir y te puedo prácticamente que garantizar que no es así. Y yo sí Mariscal, ¿cómo está el tema? Yo, gracias, porque le quería participar en la parte xenofóbica. Yo pienso que no es tanto xenofóbico, sino que culturalmente nosotros no estábamos preparados para recibir esta oleada migratoria que ha llegado, este tema de tránsito. Yo no voy a satanizar mucho a nuestros ecuatorianos porque no estamos preparados. Y tanto como gobierno mismo no estaban preparados y como personas no estábamos preparados. Y decirle que esto es de ida y vuelta. Yo tengo un negocio en la Foch, en la Mariscal, y palpo la realidad. Y créame, el tema de vendedores ambulantes es un tema que, por decir, que se insultan, que se agreden, las personas que siempre vendían los caramelos, vamos a decir, y los cigarrillos y los caramelos fuera de los negocios, ellos caminaban y era la mayor parte de Otavalo, que tenían sus cajitas. En estas semanas han sido agredidos por chicos venezolanos porque quieren ese mercado. Entonces eso es de ida y vuelta. Los chicos, los jóvenes que vienen a hacerles esto, no tienen el respeto. O van a vender su comida en la puerta de un restaurante. Entonces, no le piden permiso a esa puerta del restaurante. El restaurante está legalmente para vender su comida, tiene sus permisos, pero si quieren vivir en armonía, y si queríamos vivir en armonía, debemos pedir permiso y ser respetuosos, porque yo no me considero que fui respetuosa en la ley de Estados Unidos. Yo me fui como ustedes y fui a ser respetuosa a las leyes, a unirme a vivir y tratar de ser armónico hasta donde yo estoy viviendo para que a mí me acojan bien.
Esa es y también necesitamos que de todos los sectores que nosotros conocemos la migración, hagamos estas mesas de trabajo e introduzcamos a la sociedad venezolana en nuestra sociedad. Y también hagamos de conocer cuáles son nuestras leyes, cuáles son nuestras políticas, cómo es nuestra cultura, para que ellos también y nosotros también acogernos con ellos. Porque realmente en la Mariscal son guerras increíbles. Ahora hay bandas de venezolanos peleando con haitianos todos los días. Ayer se dieron unos cuantos cuchillazos, hasta que llegue la policía eso corre sangre. Y son de ida y vuelta. Otro día pude observar que el señor estaba drogándose en la puerta de una señora ecuatoriana. Entonces, todo eso implica que nosotros no podemos taparnos los ojos, nosotros tenemos que poner nuestras manos y socializar todas estas dificultades que tenemos. Entonces, yo pienso que también en las manos de todos los ecuatorianos y de venezolanos y todo, tenemos que tener esta ida y vuelta cultural para podernos apoyar. Más bien, claro, yo de ninguna manera quería poner... Organicemos una cosa, verán, veamos soluciones. O sea, el problema tenemos ahí, el problema, como tú dices, no podemos taparnos los ojos, pensar que no ha pasado nada, sabemos que el problema es entre los pobres, entre nosotros que somos pobres, sí. Porque... Imagínate pelearnos entre pobres, no, exacto, primero eso, porque... juntarnos. La gente que tiene dinero no es migrante, acuérdate, bueno, en Europa, ¿no? Claro, en Europa, mira, migrante es un haitiano, un africano que viaja a España y se pasa la malla de Melilla, pero un futbolista no es migrante, un futbolista es adorado, mientras el uno es vilipendiado porque es pobre, el otro es alabado porque tiene una cualidad. Y aquí pasa lo mismo. Soluciones, miren, a ver, el tema es también de documentación. Mucho. En España nosotros, y digo nosotros porque no fui yo, fue un grupo de ONGs, del Partido Socialista, algunos partidos de izquierda, la Iglesia y las organizaciones sociales que luchamos porque nos den papeles, y había el tema papeles para todos y que nos daban duro, que nos decían, no, ¿cómo les van a dar papeles a todos los migrantes? Que esto es una oleada, un efecto llamada, bueno, nos daban de todo. Nos tomamos las iglesias, y digo nos tomamos porque igual, mucha gente, ¿no? Hay algunitos que por ahí se abanderan, dicen que solitos lo han hecho. A veces da risa porque la gente es así, ¿no? Pero sí fue una unión de muchas organizaciones y movimientos políticos de izquierda que logramos sacar documentación y poder tener un documento de residencia y trabajo bajo una regularización en un gobierno de derecha que era de Aznar. Y después otra regularización, y después cuando entró Zapatero se hizo 2 regularizaciones más. Eso ya te da derechos, te da muchos derechos. El tener ya un documento que te identifique ya es para que te tranquilices, no estés vulnerable. No tengas miedo de salir de la boca del metro. No tengas miedo. Pero, y aquí no pueden sacar los documentos los venezolanos por 2 situaciones que nosotros no la teníamos. La primera es que nosotros sí podíamos pedir papeles de acá, documentos, que partida de nacimiento, que el récord policial, todo eso podíamos presentarlo en España. Pero los venezolanos aquí no pueden pedir a Venezuela nada, porque eso allá es un caos institucional, que me imagino que es provocado, porque no creo que un país en el siglo XX y a inicios del XXI no pueda tener, qué sé yo, un registro civil en condiciones para dar la documentación a sus compatriotas, y que ellos tengan otros países que no pueden legalizarse. ¿Qué es lo que has visto tú que estás en el campo técnico, en el campo del día al día? Tú lo has mencionado muy bien, Juan Carlos, la regularización es básica, o sea, es el partir de cero. ¿Cómo lo hacemos? Sin regularización, sin papeles, no hay derechos. Nosotros siempre hemos mantenido, ese ha sido nuestro lema, los papeles dan derechos. No debería ser así, pero esa es la realidad que vivimos aquí, y tú lo has mencionado muy bien, en España, en Estados Unidos, en todos los lugares del mundo. Nosotros hemos pedido en varias ocasiones que se analice el caso específico y especial de la población venezolana. Hay que también, le hemos exhortado al gobierno ecuatoriano a través de la Cancillería que acoja las recomendaciones del Comité de Trabajadores Migratorios de septiembre del 2017, que
a su vez le exhorta al gobierno ecuatoriano a que conceda visa humanitaria a la población venezolana. Puede ser eso una alternativa. Otra que sería probablemente el mejor escenario, una amnistía migratoria para toda la población, porque no es lo mismo una amnistía con quien puede tener acceso a su documentación en origen, a quien no tiene. Nosotros tenemos muchos casos de población que renovar, si se te acaba el pasaporte, si se caduca, te puede tomar 2 años perfectamente renovar el pasaporte, pero el pasaporte es el único lugar donde se puede poner la visa. Claro. ¿Qué va a pasar con toda esa población? Las cédulas, ya de las últimas alertas graves que se han levantado, es sobre menores no documentados, y es que en Venezuela recién a partir de los 9 años te pueden dar la cédula o el pasaporte, 9 años. Este derecho fundamental de los niños que está en todas las convenciones internacionales de protección de derechos del niño, que es el derecho a la identidad, a tener una documentación, en Venezuela los niños, niñas no la tienen, sino a partir de los 9 años. Y como ustedes han visto, todo este proceso migratorio, no solo vienen niños de 9 años para adelante, no, estamos viendo, y eso implica también que vienen con partida de nacimiento, y no todas las partidas de nacimiento son iguales porque depende del estado del que vengas. Entonces, si vienes de un estado, la partida de nacimiento es uno, si vienes de otro estado, la partida de nacimiento es otro. Y eso obviamente deja desprotegidos a los niños y niñas, porque también pueden darse muchos casos, como los hemos visto, de trata de falsificación, de trata de personas, de venta de niños, hay varios delitos que se conectan directamente al no tener este derecho básico, el fundamental de los niños y niñas al tener identidad, un documento de identidad. Entonces yo sigo en Estados Unidos, que estabas tú, el tema de la documentación es durísimo conseguirlo, y cuando se logra es una satisfacción. Yo estaba admirada de ustedes cuando dicen que se lanzaron a las iglesias y que podían presionar al gobierno, solucionar. Ojalá nosotros podríamos haber hecho eso. Nuestras movilizaciones eran a Washington directo, pero bien educaditos, tranquilitos, sin que tener que estar gritando tanto porque te venían y te arrestaban. Entonces, la migración para nosotros es una migración bastante difícil y bastante dura y unipersonal. No es que es en masa, todos los ecuatorianos tienen lo mismo. No, el que fue con visa tiene una mayor probabilidad de tener y arreglar sus documentos mediante un matrimonio, un contrato de trabajo, pero no es así por el que cruza una frontera. El que cruza una frontera tiene que pedir un perdón a los Estados Unidos y ese perdón cuesta mucho dinero y además muchísimo tiempo para poder legalizarse. Tranquilamente, personas que podrían estar 20 años no podrían haber podido legalizarse porque no iban a ser acogidos a ningún tema que se proponían, o los ajustes como la 245I. Pasándole todo esto, la solución de toda nuestra problemática migratoria, yo sí pienso que la solución es a alto nivel. Desde el presidente, desde el canciller, que tienen que reunirse en América Latina los cancilleres. Nosotros mucho poco podemos hacer, quizás en estos sectores podemos apoyar, somos solidarios, podemos apoyar haciendo talleres, capacitándoles, diciéndole cómo es nuestra cultura, nuestras políticas, pero eso no es el detalle. El canciller, el presidente tienen que reunirse en América Latina y tomar decisiones ya grandes y también declararle a Venezuela que está en riesgo, que haga algo, que pare de esto, que esas políticas no ayudan a nadie, ya no ayuda solamente al venezolano que está en desventaja, sino a toda América Latina, es a toda. Sí, Blanquita, mira, yo estoy invitando también al Viceministerio de Movilidad Humana para que se acerque acá a una reunión así amable, entre amigos, conversando, porque aquí no es cuestión de atacar a nadie. Me llama la atención una cosa. ¿Qué hacen los consulados ecuatorianos en Venezuela? Primero, ¿por qué razón? Lo normal. Carlos, yo creo que también es importante las cifras que tenemos de ecuatorianos en Venezuela, ¿no? Porque de lo que se sabía más o menos son 350.000 ecuatorianas en Venezuela. 350.000. Claro, o sea, no son pocos, también hay que ver, y eso en las reuniones que yo he participado en el viceministerio, tú que estuviste en la mesa, ¿te acuerdas que en la mesa que hicieron, que motivó el viceministerio, una de las preguntas de parte de
de ecuatorianos retornados era qué va a pasar, cuáles son las políticas de protección que tiene precisamente el gobierno ecuatoriano con ecuatorianos en Venezuela. Ya. Mira, yo iba por otro lado, aunque lo que tú me has dado una cifra importantísima, 350,000 es muchísimas personas que en algún momento van a querer volver al país. Ya han regresado. Algunas han estado regresando, pero las condiciones en las que regresas son iguales que las de los otros venezolanos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú has estudiado ahí, varios han venido a la oficina, primero que aquí no nacieron, ¿no es cierto? Tienen la nacionalidad porque su padre o su abuelo, porque estamos hablando de segundas o terceras generaciones. Entonces vienen y tienen el título, pero no pueden apostillar. Ya, o sea, estás como en la no misma tener nada. condición, ¿cierto? Sí. Lo que tienes es como la nacionalidad de Ecuador, tu pasaporte, la cédula, pero todos los documentos que respaldarían tu vida en Venezuela, si ahí tienes estudios o capacitaciones que requieren la apostilla para ser validados aquí en Ecuador, no las tienen. Por lo tanto, las situaciones prácticamente terminan siendo las mismas. La figura que tenemos aquí del visado a mí me ha llamado mucho la atención, porque normalmente el visado uno pide en el país donde vive, y el consulado te da un visado. Tú llegas al país con ese visado. Pero aquí hay una figura media al revés, media engorrosa, que aquí te entregan un visado estando aquí en el país. Cuando aquí lo que debería haber es una figura como en España, como en otros países, que es un documento que te permite tener residencia y trabajo. Puede ser la cédula de identidad, ¿no? Porque se maneja dos tipos de aquí, la de identidad y la de ciudadanía. Visado. Ya. Entonces, el visado, hasta donde yo sé, en los códigos internacionales, eso te dan los consulados para salir del país y entrar a un... Pero si el país te pide la visa. Obviamente. Pero en este caso es como en España, tú ibas y ahí ya sacabas tu residencia, sino que ahí no te dan, no tenías visa, pero te dan la residencia, es exactamente lo mismo. Aquí, ¿no? Porque sí, pero la figura es un poco engorrosa. Pero esos consulados, ¿qué hacen? O sea, los venezolanos se acercan al consulado, hay un trabajo en esos consulados, porque hasta ahora no hay nadie que diga, mire, en el consulado de ecuatoriano en Caracas hemos hecho esto. O sea, tenemos este trabajo. Habría que preguntarle bien, lo dices tú, ¿no? Al viceministro de Movilidad Humana y los consulados, ¿qué está pasando con los consulados? ¿Qué pasa porque con el hay embajador? Consulado virtual. Bueno, está suspendido lo que yo entiendo. ¿Recuerdas que cambiaron de embajador? Y por las declaraciones de Nicolás Maduro, suspendieron la ida del embajador, del nombrado embajador ecuatoriano en Venezuela. Y yo me voy a permitir solamente a decir eso para no cortar la conversación. Realmente los que conocemos la migración, los que hemos migrado, creo que nos pusimos al hombro el tema migratorio y nuestra conciencia social creció, pero no es igual los funcionarios que están en los consulados y ahora que se prioriza, yo respeto mucho la decisión de ahora, pero que están todos de carrera. Los de carrera dicen sí, yo me voy a permitir a decir, pero dicen sí a todos los gobiernos de turno, bueno, está bien, pero no hay ese comprometimiento que nosotros pedimos, buscamos. Entonces sí sería importante que los representantes en los consulados, por lo menos el 50 o el 20% también sean personas migrantes, y a todo nivel, que sean representantes tanto en nuestro país o en los consulados o en las embajadas, tiene que considerarse el migrante, porque mira, Juan Carlos, muchas personas fuimos, estudiamos, tenemos 2 idiomas, tenemos mano de obra calificada, tenemos un nivel, sin desmerecer a nadie, un nivel diferente hasta de conocimiento, pero cuando regresamos a nuestra patria no se permite nada. Yo solo con eso quiero. Bueno, o sea, el tema también es a quién ponemos, no solo el hecho de ser migrante te faculta para trabajar en un consulado o para trabajar. Yo creo que si hay gente capacitada, muchos que están capacitados, que podrían estar ejerciendo muy bien esos espacios públicos, pues no se van a dar por muchas razones políticas, por razones inclusive hasta de compadrazgo, que no es el momento para analizarlo. Yo creo que este momento es seguir viendo cómo se puede solucionar un problema que está ahí en la calle, que estamos viendo día a día y que va a generar un conflicto social, porque a mí lo que me preocupa... yo no sé si tenemos ya conflicto social. Existe, pero todavía no hay esa explosión que puede haber. Blanca lo ha mencionado muy todos bien. Los días dice existe un conflicto social. Un espacio, no, en el parque. No es así. No es así. Ya existe, entonces existe este conflicto social. Si tú te subes en el metro, en el trole, vas a ver
vas a ver, o sea, yo... Que él es pelucón y viene en su Claro, limusina, sí. pero nosotros que caminamos... Te converso para ir terminando. Y vamos en metro. Un y día en subimos en el metro, que, por supuesto, la línea del metro, si estuviera con más unidades, fuera un buen servicio, pero eso es un sardinero, pues. Y claro, ahí está un muchacho que después sé que es venezolano, estaba así alzado. Obviamente, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Entonces yo le dije, oye, por favor, me estás haciendo daño, ¿no? Porque yo soy pequeño y le era alto, me estaba golpeando. Oye, me habló, me insultó, me dijo de todo, y la gente salió, mis amigas, y todas le dijeron de todo, hasta regrésate al país. Me tocó cogerle a mis amigas y decirles, vamos, no armemos el conflicto, porque ya le votaban a este muchacho que... Comprendo de pronto, como dices tú, vulnerable, sensible, que siente lo que uno siente a veces en el exterior, de que todo el mundo está en contra de él. Que tenía un mal día. Tenía un mal día y lamentablemente pasó eso, pero otras personas no aguantan. Entonces, tenemos el conflicto social. Tenemos ya. No tenemos la sensibilización por parte del gobierno y por parte del Distrito Metropolitano de Quito hacia esa comunidad, hacia los ecuatorianos que viven en los barrios, para decirles, oigan, tenemos vecinos y son venezolanos, conozcámonos, porque lo principal es conocernos, ¿no? Decir, oye, a ver, tú que eres, de dónde eres, cómo vienes, La solidaridad existe, el quiteño es muy solidario. Acuérdense que cuando hubo el terremoto en Manabí, las primeras ayudas salieron de Quito. De Quito, claro. Entonces, yo sí creo, y vuelvo y repito, lo primero, documentación. O sea, primero, documentación, hacer un censo serio de la gente que está entrando y hacer un registro serio de todo lo que es migración, no con la finalidad de atacarles, sino con la finalidad de poder ver cuáles esas soluciones, ¿no? El tema de salud es importantísimo por las enfermedades, el tema del SIDA. No quiero decir que todos los venezolanos que vengan tienen SIDA, pero y hay que tener cuidado, Juan Carlos, porque yo creo que lo más contraproducente también es las palabras del ministro del Interior, qué pena que tenga que mencionarle 2 veces en esta entrevista. Él, no sé si sacaron de contexto, no sé, eso fue lo que se leyó en los medios, pero él dijo que en Ecuador ya no tenemos vuelven las enfermedades que han sido erradicadas hace 40, 50 años, como el sarampión, y que hay mucha población con VIH. Eso lo único que genera es rechazo. Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado les estigmatiza. Entonces, claro, como tú eres venezolano, mejor yo no me acerco. ¿Por qué? Porque me vas a pegar una enfermedad, me vas a contagiar una enfermedad que ya se radicó en Ecuador hace 40, 50 años. Sí. Mire, vamos a ir terminando porque ya mi compañero David está un poquito nervioso, él también tiene otros programas que dirigir. Pero bueno, de eso podemos hablar mucho, como hemos hablado ya. Giovanna, en estos 30 días, si puedes, quisiera tenerte los jueves encantadísima, aquí, mientras me invites, aquí estamos. Van a ir sucediendo más cosas y sí es necesario que la gente sepa, ¿no? Que sepa que hay funcionarios como tú, que hay otros funcionarios que están tomando las cosas muy en serio y que están a pie de calle trabajando el tema día a día. Y Blanca, te digo a ti lo mismo, hay que activar el Consejo Consultivo de Derechos, hay que solicitar al COMPINA que ya se active, claro, también que eres parte. pero que ya se active, o sea, que no vamos a esperar a la posesión que es el 29, me parece que es el 29. 29, o sea, fines de agosto, ya estamos ya terminando la emergencia. Exacto, ya llegamos a decir que todo ha pasado. Entonces hay que activar eso, hay que ver la forma de cómo solucionar el tema de la documentación de los venezolanos, que es importante. Yo creo que desde el Consejo Consultivo, que es este ente ciudadano, deberían impulsar, ¿no? Y ustedes que tienen tanta fuerza dentro de ese... Pero es que el Consejo Consultivo solo es para el Distrito Metropolitano de Quito. Sí, pero fíjate que Quito tiene su propia dinámica. Un referente. Somos la capital. Y es un referente para somos, claro, y está aquí, somos la capital donde se mueve toda la política. Así es. Antes de despedirnos, el día 18... El sábado 18, la Prefectura de Pichincha inaugura el campeonato Copa Prefectura. Sí lo sabías, ¿no? Por supuesto. Lo hace en El Hueco. El Hueco es la liga deportiva que queda junto a Ponciano, al estadio de la Liga de Quito, en Cotocollao. Comienza a las 9 de la mañana, esperamos contar con mucha gente, están las escuelas, hay... Tenemos
Más de 400 no sé si me voy a equipos, equivocar, pero tenemos más de 120 escuelas deportivas en toda la provincia. Equipos inscritos hay 600. No, nuestras escuelas, las sí, escuelas de... que las trabajamos desde la unidad de deportes que la dirige el Chinto Espinosa. Sí. Tenemos más de 120 escuelas que venimos trabajando todo el tiempo, todos los días del año trabajamos en nuestras escuelas deportivas, a ver si desde estas escuelas, que no es solo fútbol, ¿no? Porque a veces pensamos, siempre tenemos este imaginario que es el deporte es el fútbol, no, porque tenemos básquet, atletismo, son otros deportes, y lo que esperamos desde Pichincha, tener nuevos campeones. Sí, mandarles un saludo a nuestro gran amigo Jacinto Espinosa, a nuestros árbitros, ahí está Marlene Salas, que está al frente de los árbitros, sí. Un equipo de árbitros muy profesional que va a estar acompañando esta Copa Prefectura. Vamos a estar ahí muchos amigos acompañándole a Jacinto. Espero contar contigo, Blanquita, también. Sí, que puedas, sí, me acabo por supuesto, mientras más estemos, mejor, porque sí, estas cosas, el deporte une, ¿no? Así es. Y eso en los procesos migratorios se ve como mucho, ¿no? Sí. En Estados Unidos, en España, siempre en Italia. Donde hay 3 ecuatorianos y hay un partido de fútbol. Sí, Ecuaboli, eso, por un lado, digo, Jacinto está haciendo un muy buen trabajo, lamentablemente, bueno, ya se termina su periodo, ya se termina, han hecho un buen trabajo, esperemos que el nuevo prefecto con su nuevo equipo que venga, pues continúe ese trabajo que están haciendo ustedes. El día de hoy también invitarles en el Salón de la Ciudad, va a estar ahí los chicos y chicas que están organizando el Reina de Pichincha, que también, por cierto, la prefectura ha estado patrocinando, y patrocinamos a algunas personas, dentro de esas del Centro de Atención al Migrante, que es la organización en la cual yo soy el presidente. Les estamos ayudando en ciertas cosas, ¿no? Y el día de hoy las chicas candidatas van a presentar sus proyectos. Se presentan ellas también, ahí en el Salón de la Ciudad, va a ser un acto bonito, creo yo que deberíamos acompañarlas, si tienen un tiempo, a las 3 de la tarde en el Salón de la Ciudad. Blanquita, despídete. Nos gustaría que la Mariscal también nos vayan y se den una vuelta. Una vueltita. Claro, es un lugar. Tú también, Blanquita, nos invitas, ahí estamos. Un mensaje para nuestros oyentes, y qué pena que estas reuniones tengamos que topar estos asuntos tan sensibles, tan de gente que está en un proceso de vulneración tan grave aquí en el país, pero que tenemos que hacerlo, y la conciencia social nuestra nos hace que invitemos a otras personas. Nos hubiera gustado tener aquí a César Mantilla, pues para ver qué nos diga, lo mismo que tú, ¿no? Cómo están haciendo, cómo se han activado los 30 días, los 5 días, esos detalles que a veces no sabemos los que estamos en la calle, los que vivimos aquí en la ciudad, pero que son importantes saberlos. Un mensaje para... Ya, bueno, mi mensaje de decirles a todos los migrantes, a la familia de los migrantes, que desde nuestras áreas, desde nuestros espacios, estamos apoyándoles, estamos con ellos, conocemos el tema migratorio, estamos de corazón tratando de buscar alguna salida para todo este tema, que Dios permita primero que sigamos coordinando con todos los sectores, con todos los ministerios, que podamos hacerlo, también con ustedes, tener una reunión un poco más oficial, amplia, con este chico Mantilla, que podríamos trabajar en inclusión, con el municipio de Quito, que realmente tiene que hacerlo, es su obligación, y desde nuestros espacios, el Consejo Consultivo, tenemos que empujar. Estamos empezando con esto y tendríamos que hacerlo con el pie derecho. Giovanna, igual un mensaje para Bueno, primero agradecer profundamente por este espacio, y además ha sido tan distendido que a una le gusta hablar más entre amigos y entre amigas. Nada, simplemente decirles a todos nuestros migrantes y en el exterior que en Pichincha tienen un gobierno migrante, un gobierno local migrante, y que siempre Pichincha es una provincia acogida, y vamos trabajando porque nuestra provincia sea una provincia intercultural y diversa, y necesitamos de todos ustedes para esta diversidad, para sumar diversidades. Y muchas gracias. Sí, porque la migración en Pichincha y en Quito no solamente es los migrantes venezolanos, cubanos, colombianos que han llegado, ni los migrantes retornados, los migrantes de otras provincias que están aquí, que son la mayoría. Yo a veces me pregunto cuántos quiteños vivimos en Quito. Yo te podría decir. Y además que no se pasa muy bien, porque yo
mis padres son de Quito, mis abuelos son de Quito, toda mi familia es de Quito, y cuando estaba en el colegio y en la escuela, yo pasaba muy mal, porque pasaba en Quito todo el tiempo. Mis vacaciones las pasaba en la casa de mi tía en Cotocollao. Era lo único que podía desplazarme, así que mientras todos iban donde las abuelas, donde los tíos en Ambato, en Ibarra, yo me iba a Cotocollao. Ahora me hicieron una pregunta, para terminar, me hicieron una pregunta de si yo el día de mañana me iba a candidatizar a la presidencia de la federación que está organizando el Viceministerio de Movilidad Humana, y les he dicho que no. Yo estoy dando un paso al costado. Creo que hay mucho conflicto entre los migrantes retornados, hay gente muy mala que está ahí armando unos problemas muy grandes. No doy nombres porque eso no nos llega al caso, pero creo que las personas de bien no estamos para esas discusiones. Pero bueno, creo que sí es importante también que tú puedas relevar toda la experiencia que has tenido organizativa sí, pero desde España. La parte técnica, yo creo que hay un espacio técnico en donde sí se puede hacer un mejor trabajo más que en el político. Creo que el viceministro tiene buenas intenciones, lo que no tiene es un cronograma, creo yo, ojalá no me equivoque, porque no se puede meter a todo mundo en el mismo saco y decir todos vengan y preséntense. Organizaciones de hecho, de derecho, no. Hay una ley, el decreto 193, que hay que respetar, que es el que rige, el que ordena todas las organizaciones sociales, cómo se conforman, y si es una federación de asociaciones, tienen que ser invitadas asociaciones legalmente constituidas, con estatutos, con número de registro y todo eso. Y están haciendo lamentablemente una invitación a todo mundo para que participe de una fanesca, que no es así. Sin embargo, les acompañaré porque también tengo amigos que se están postulando y que les daré mi voto para que ellos estén al frente. Y cuando mañana, el día de mañana, sí, a las 3 de la tarde. Sí, yo conozco, ¿no? En AFESE. Sí, pero mañana ya deciden la directiva de la federación. Sí, mañana va a ser, en teoría, entre comillas, va a haber una directiva provisional, como dice el decreto 193, pero te digo, si no hay una reglamentación que esté acorde con el decreto 193, eso no puede haber. Y lo otro, ya hay gente que está diciendo que si ellos no ganan, van a armar un zafarrancho el día de mañana. Así que, no hay que garantizar pedirles a todos los compañeros que dejen ya ese protagonismo, esa descalificación de otras personas, y que si no están ellos, por algo ha de ser. Si gana otra persona hay que respetar. Que eso es lo normal, y que el nuevo o el presidente de esta federación, si se organiza mañana, o presidenta, digo presidente porque digo presidente porque esos términos de presidenta, abogado, abogada están bien, ¿no? Pero yo creo que la persona que el día de mañana logre captar los intereses de todo el grupo de migrantes retornados y nos represente bien. Y a mí me tiene la parte técnica cuando quieran para apoyar, ser uno más. Y vuelvo y repito a todos mis amigos, agradecerles porque me han pedido que me candidatice, decirles que no, que yo creo que a veces hay que dar un paso al costado y dejar que otras sabio, personas ¿no? De tu parte, estén. además, Juan Carlos. Entonces, desde La Voz del Migrante nos despedimos de su programa Entre Dos Orillas. Esperamos la próxima semana tener aquí invitado a César Mantilla. Ojalá las ocupaciones le den un poquito de tiempo, una horita para estar con nosotros, o un técnico de inclusión, de la Secretaría de Inclusión, que venga a conversarnos cómo está este proceso y cómo podemos ayudar nosotros también, porque los quiteños y la gente que vivimos en Quito, los ecuatorianos, somos muy solidarios, y en este proceso migratorio, pues nuestra solidaridad a todo el pueblo venezolano que está en tránsito y los que se vienen a quedar aquí en el Ecuador. De todo corazón, sean bien recibidos, y espero que se solucionen sus problemas en el país, en Venezuela, y puedan ustedes volver a ese lugar tan maravilloso, lo que conocemos. Yo conozco Maracaibo, bueno, de pasadita, aunque sea un día, 2 días, pero es hermoso, es un país muy hermoso, lleno de una riqueza cultural, de una riqueza económica, que lamentablemente hoy tiene tiempos malos. Agradecerles, y nos veremos el próximo jueves a la misma hora, Dios mediante, si no pasa nada. Muchas gracias, Juan Carlos, y gracias David por todo el apoyo. Se me rompió la pulsera. Mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor